Buenos días, Iglesia Revive. ¿Qué pasa? Buenos días, Iglesia Revive. Como dirían mis hermanos mexicanos, ándele, ándele, ahora sí. Qué bonito es escucharlos, mis hermanos, así, con fuerza, con poder, y hoy con gozo, amén, aleluya, con el gozo que nos da el Santo Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Estamos en un mes bien especial, ¿verdad, mis hermanos? Y así deberían ser todos los meses del año, llenos de ese entusiasmo, llenos de esa energía, de ese amor, de ese espíritu que nos lleva al gozo, a la plenitud, a la alegría. No es tiempo para estar tristes ni afligidos, no, es un tiempo especial para vivir con gozo, con entusiasmo, con alegría, porque tenemos, como decía la alabanza, ay, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso, mis hermanos? ¿Puede haber un gozo superior a ese? De ninguna manera, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Bueno, mis hermanos, el tema de esta mañana lo he titulado: en Navidad celebramos a Cristo. En Navidad celebramos a Cristo. Vivimos en medio de un mundo lleno de tradiciones, ¿verdad? ¿O soy el único que veo las tradiciones? Vivimos en un mundo lleno de tradiciones. Sin embargo, la palabra de Dios está muy, pero muy, muy, muy por encima de todas ellas. La Navidad es mucho más que una tradición, mis hermanos. La Navidad es la manifestación viva y real del Dios de los cielos y de la tierra, encarnado para cumplir en sí mismo, escúchenme atentamente, mis hermanos, para cumplir en sí mismo la misión más amplia y poderosa, pero al mismo tiempo la declaración y manifestación más grande de amor y justicia. Con el nacimiento humanamente del Señor, vemos la manifestación más grande del amor de Dios, pero también vemos su justicia. Dios entonces se presenta entre nosotros, o se presentó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para redimirte y salvarte, para redimir y salvar todas sus criaturas que fueron hechas a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Dios con nosotros para salvarnos, escúchenme, mis amados, Dios con nosotros para salvarnos de su ira venidera, porque va a haber un tiempo muy doloroso en la tierra. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a ser un tiempo de gozo para muchos, pero para otros va a ser un tiempo de dolor, de sufrimiento y de amargura como nunca jamás lo ha habido en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a descargar su ira venidera sobre todos aquellos que necia y obstinadamente le han rechazado. Mis hermanos, Dios con nosotros entonces para cubrirnos con su justicia y presentarnos delante de Él como justos y redimidos. Dios nos presenta delante de Él como justos y redimidos. No se distraiga, por favor, deje que los niños sigan y usted escuche atentamente, porque la parte de introductoria es importante para que entienda el contenido del mensaje. Mis hermanos, se lo digo una vez más, Dios con nosotros para cubrirnos con su justicia y presentarnos delante de Él como justos y redimidos. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Por esto y muchas razones más, celebramos a Cristo. En Navidad
celebramos a Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la primera carta de Pedro. En el mismo capítulo 3 hay un texto bíblico que nos va a permitir, por la gracia y misericordia del Señor, entender cuál es la función, la misión, el propósito de Cristo haberse encarnado, haber venido a haberse hecho uno como nosotros, con un propósito especial. Así que vamos a honrar la palabra santa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, jóvenes. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y leemos la palabra honrándola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y escuchen esto, es extraordinario. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén y amén. Padre Santo, Padre Eterno, Padre mío, gracias te doy, Señor, por enviar a tu Hijo, por presentarte, Señor, delante de nosotros, sin aún merecerlo, Señor, por tu mera gracia y por tu gran amor con el que desde antes de la eternidad nos has amado, desde antes de la creación, Señor. Yo bendigo hoy en comunión con todos mis hermanos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu Santo Espíritu y bendecimos todo lo que tú eres, Señor, porque tú eres el Dios de gloria, Señor. Gracias por redimirnos, por rescatarnos. Gracias por manifestarte, por darte a conocer a través de tu Hijo amado, Señor. Yo te pido, mi Dios, que en esta mañana tu Santo Espíritu nos dé un entendimiento aún más amplio y profundo del verdadero significado de la Navidad. Señor, guarda mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y que solamente yo sea esa vasija de barro, ese instrumento por el medio del cual tú hablas a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Porque todo te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Es maravilloso entender el verdadero significado de esta temporada. Mis hermanos, el texto bíblico nos habla en esta mañana con mucha claridad. Pero déjeme hacerle un rápido contexto para que entendamos la profundidad que emana de la palabra de Dios. Cuando celebramos a Cristo Jesús, en primer lugar, celebramos su triunfo sobre los poderes del pecado y de la muerte. Celebramos que Dios se encarnó, se hizo uno como nosotros para vencer el pecado y para vencer la muerte. En segundo lugar, celebramos la vida que Cristo, el Señor, ganó para todos y cada uno de nosotros. Hoy somos participantes de la naturaleza divina, hoy somos participantes de una esperanza eterna y gloriosa que nos aguarda, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Mis hermanos, celebramos la gracia de Dios en Cristo para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Celebramos también el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Esa es la verdadera razón de la Navidad, celebrar a Cristo. Y de acuerdo con el texto que hemos leído en esta mañana y que ahí está proyectado, el Señor Jesucristo vino y se hizo uno como nosotros por varias razones. Y aquí le voy a presentar por lo menos tres. Número 1, tomar nuestro lugar. Número 2, cargar todo nuestro pecado. Y número 3, soportar nuestra culpa. Mis hermanos, y al pensar en esto y al ser cuidadosos, al observar cada una de estas razones, vamos encontrando el sentido de la vida, el sentido de esta celebración.
tomar nuestro lugar. La única manera de satisfacer la justicia de Dios era Dios mismo, tomando tu lugar y el mío, y pagar una deuda que ninguno de nosotros está habilitado ni capacitado para pagarla. Cargar todo nuestro pecado. Él se hizo humano. En una temporada nació como humano, y cuando digo nació como humano no quiere decir, como dicen muchos, que Cristo vino a existir únicamente cuando se hizo humano. No. Él es eternamente Dios, cohabita con Dios, coexistente con el Padre. Él es Dios en toda la expresión de la palabra. Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero Él vino, entre otras cosas, para tomar tu culpa, para tomar tu pecado y cargarla sobre Él. Y en tercer lugar, para soportar nuestra culpa. ¿Y qué quiero decir cuando estoy diciendo que soportar nuestra culpa, soportar toda la ira de Dios? Por eso nosotros y cada uno de los cristianos, cuando reconocen el señorío de Cristo y se rinden a los pies del Señor, se arrepienten de su pecado y de su maldad, lo reconocen como el Dios eterno, el único Rey, Dios y Salvador. Él nos cubre con su justicia y Él soporta toda la ira que tú y yo merecíamos. Sin embargo, las preguntas no van a faltar. Hermanos, ¿cuál fue el verdadero propósito del Señor al venir? ¿Cuál fue su misión central? Sí, sabemos que tomó nuestro lugar, que cargó todo nuestro pecado y que soportó nuestra culpa. Sin embargo, el asunto es mucho más profundo de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar. Y estas preguntas, mis hermanos, siempre han existido a través de la historia de la raza humana a partir de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Y uno de ellos que se formuló esta pregunta, me lo imagino muchas veces, fue precisamente Anselmo de Canterbury. Fue un siervo de Dios, un teólogo, pero sobre todo un hombre temeroso de Dios. Y por ahí aproximadamente en el año 1100, él estaba luchando también con estas mismas preguntas. Y hoy tenemos referencia a eso porque para nuestro bien se conservan una de sus obras más extraordinarias que él tituló en latín Cur Deus Homo. Y lo que traduce esto en español es ¿por qué Dios se hizo hombre? Además de estos 3 puntos que estoy enumerando ahí, aún la misma palabra de Dios nos invita diariamente a cuestionarnos y a reflexionar más profundamente para que entendamos la obra portentosa que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y hoy, en esta mañana, el texto bíblico que acabamos de leer nos da la respuesta. Se lo voy aquí a leer nuevamente, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, y ahí viene la divina respuesta, para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿usted puede ver lo maravilloso del Señor? Si Dios viene y se presenta a través de la faz de Cristo, toma nuestro lugar, carga nuestra culpa, carga nuestro pecado, va a la cruz, muere, es sepultado, es resucitado, pero hasta ahí, hermanos, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz estaría incompleta. Y hoy el texto bíblico en esta mañana nos amplía el espectro, nos da una visión más amplia, nos da un entendimiento más profundo de tan grande es el amor de Dios por cada uno de ustedes y por mí. Él no solamente se complace en justificarnos, sino dice el texto a través de Pedro,
que todo lo que Él ha hecho tiene una finalidad: para llevarnos a Dios. Somos un regalo del Padre para el Hijo, de acuerdo con Juan capítulo 6. Hace un tiempo compartí algo de esto. Cada uno de ustedes, mis hermanos, es un regalo del Padre para su Hijo. Cada uno de nosotros, Dios el Padre lo da como regalo a su amado Hijo. Pero también, mis hermanos, el propósito del regalo para el Hijo es que el Hijo nos lleve con el Padre. Que el Hijo nos lleve con el Padre para llevarnos a Dios. No obstante, hay problemas gravísimos que solo Dios, solo Cristo podía solucionar. Y déjeme decirle varios, por lo menos 3, para que entendamos la gravedad del asunto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Ese es el primer problema, gravísimo. El segundo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versos 24, 26 y 28 habla de esto. Y en tercer lugar, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y además, había un asunto penal que cumplir, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, con todos estos terribles y espantosos antecedentes, entonces surge una pregunta: ¿cómo Cristo nos va a llevar o nos lleva a Dios? ¿Cómo Cristo nos lleva a Dios? Y cada vez que yo pregunto, hermanos, la palabra de Dios es tan infinita, tan profunda, tan fiel y tan verdadera, que cuando nos conectamos en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, Él nos guía y nos lleva a las respuestas que están en el libro sagrado, en la Escritura. Y a esta pregunta, ¿cómo Cristo nos lleva a Dios? ¿Cómo, Señor? La carta a los Hebreos también nos da una respuesta. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, a partir del verso número 5. Mire lo que dice el Señor. Por lo cual, miren, esto es maravilloso. Entrando al mundo dice, ¿quién entró al mundo? ¿Quién? Cristo Jesús. Y mire lo que Él dice. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¡Wow! Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mis hermanos, la carta a los Hebreos toma toda la tradición del antiguo pacto o del primer pacto y lo contextualiza en la imagen de Cristo. Y aquí dice el texto claramente, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y se refiere a todo el sistema de sacrificios que había en el primer pacto, donde habían los corderos, donde habían los machos cabríos que eran sacrificados como expiación. ¿Para qué? Para expiar, para cargar sobre ese animal en el sacrificio cuando lo degollaban y la sangre era salpicada, regada, esparcida allí en el propiciatorio, como un símbolo y una representación de algo infinitamente superior que habría de venir. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, no el sentido comercializado y paganizado de una sociedad perversa y corrompida, porque está muy distante de conocer al Dios de los cielos y de la tierra. No es para que hagamos pachanga, fiesta
O como dicen en Colombia, no es para que hagamos rumba, para que nos embriaguemos, para que saltemos y brinquemos como cabritas. No. Es un tiempo especial para celebrar a Cristo, porque debemos entender y comprender por qué es que Él vino y se hizo presente, por qué irrumpió en la historia de la humanidad. Y es tanto así que a través de la historia, creyentes o no creyentes determinan antes de la divinidad o después de la divinidad. Yo sé que estamos acostumbrados a decir antes de Cristo o después de Cristo. Me gusta como dicen en inglés, before divinity, que quiere decir antes de la divinidad. Dios en Cristo haciéndose presente, Dios mismo se prepara un cuerpo humano para cumplir la ley, porque la ley no se contradice, y para pagar nuestra deuda, como el único mediador. Solo Dios, mis hermanos, podía conciliar como único y verdadero representante de la humanidad y de Dios. Tenía que ser verdadero Dios para estar a la altura de Dios y poder interceder por nosotros, pero también tenía que ser verdadero humano. Por eso se preparó un cuerpo para entrar en nuestra humanidad, para Él asumir todo humanamente. Cristo redime solo lo que humanamente podía hacer Dios encarnado. Por eso se hizo humano. Porque, hermanos, si solamente viene como Dios, entonces no habría redención total. Entiendan la profundidad de este asunto. Él viene y se presenta y se hace humano para sufrir todas nuestras calamidades, nuestra miseria y nuestras necesidades, pero también para mostrarnos que en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, se puede vivir una vida santa, íntegra, agradable al Padre, como la vida que vivió Cristo Jesús, la vida que ni Israel ni ninguno de nosotros pudimos vivir ni podemos vivir, y por eso Dios se compadece de nuestra miseria, viene, se encarna, pero Él luego que ha cumplido todo, no nos deja solos. Nos ha dejado el Santo Espíritu de Dios para redimirnos, para rescatarnos, pero también para empoderarnos, porque Él sabe que somos débiles en la carne, que en nuestra humanidad no podemos. Toda la obra salvífica es de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios seríamos igual que cualquier otro, perdido completamente, mis hermanos. Solo Dios entonces podría conciliarnos, solo Cristo es la ofrenda suficiente. Mire lo que dice el verso 6 y 7. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Era repetitivo el asunto. Cada vez que en la antigüedad pecaban y cometían una falta terrible contra Dios, tenían que venir y sacrificar un cordero, un macho cabrío. Y el texto nos dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios estaba hastiado, dice alguna parte en el texto, de tanto sacrificio y holocausto. Y sin embargo la gente seguía igual, con su mente perversa, corazones endurecidos. Dios tenía que hacer algo más poderoso, algo más definitivo, para que nuestra mente fuera renovada, nuestro corazón cambiado. Y por eso Cristo se encarna, y por eso Cristo viene, y eso es lo que celebramos, que Cristo ha venido. El verso 7 es interesante, mire lo que dice. Entonces dije, miren hermanos, yo no sé si usted siente lo mismo que a mí me pasa cuando leo textos como estos, que me conmueven, y no es emocionalismo, no. Es que cuando la razón es informada, entonces las emociones responden a ese informe divino que nosotros recibimos, mis hermanos. Mire lo que dice. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer
tu voluntad. Y ligue esa palabra, voluntad con obediencia, es lo mismo. Qué lejos estamos de hacer la voluntad del Padre. Qué lejos estamos todos, me incluyo, claro que sí. Todos estamos lejos de ser obedientes, como demanda la palabra, de hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Hermanos, si aún no hemos sido consumidos, dice la palabra del Señor, es por su mera gracia, por su mero favor, por su misericordia, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué extraordinario cuando dice el Señor, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, y Él no vino para ser servido, Él vino para servirnos, y no con la servidumbre que nosotros estamos acostumbrados, a ver, yo te hago, ¿y ahora qué? Ahora espero que me tenga una buena comida después de haberle servido. La recompensa nuestra fue el castigo más grande que cargó de nuestro Señor, soportando toda nuestra maldad, nuestro pecado. Ahora vengo, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y de qué manera la hizo? Así como el pecado entró en el mundo por uno, dice el texto bíblico en Romanos, por la obediencia de uno, los muchos serán redimidos y salvados. Por la obediencia de uno solo. Multitud de transgresiones, multitud de pecados, multitud de muertos Dios ha rescatado, Dios ha sacado. ¿No conoce a uno? Mírese a usted mismo. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado nunca el Señor va a despreciar. Y cuando venimos delante de Él, no con caretas, no con argumentos, no con estrategias, no con excusas, sino con la realidad. Sí, Señor, todo lo que dice tu santa palabra de mí es verdad. Y te pido perdón y me humillo delante de ti y te pido, Señor, te suplico que me cambies, que me transformes, que me des una nueva oportunidad, porque tú ya lo hiciste todo, Cristo, y yo quiero ser cubierto con tu justicia. ¿Cuántas veces le has clamado de esa manera al Señor? Mis hermanos, mire lo que dice Filipenses 2:8, hablando de hacer la voluntad y de obediencia. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven por qué dije que todos nosotros estamos pero extremadamente lejos de entender el verdadero significado de la obediencia? Hay un texto bíblico que fue el primero que me aprendí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero qué lejos estamos de esa verdad, mis hermanos. De labios en la mente lo sabemos, lo pronunciamos, pero en la realidad no lo vivimos. No lo vivimos. Cristo vino para llevarnos a Dios. Vamos entendiendo a medida que avanzamos en el mensaje la profundidad y el significado de esas palabras tan extraordinarias. Cristo vino para llevarnos a Dios, porque solamente Él es el único que lo puede hacer. Hermanos, yo sé que este texto bíblico, y no lo quería proyectar, lo iba nada más a mencionar, pero tomé la decisión de proyectarlo porque hay algo que ustedes necesitan entender. Juan 14:6, mire lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto hasta aquí no lo sabemos muy bien. Pero luego hay veces involuntariamente cambiamos la palabra. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Así lo decimos la gran mayoría de nosotros.
En un tiempo yo también lo dije así, lo he escuchado, que lo dicen así, pero el texto no dice así. El Señor no lo dijo así. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entiende esa palabra, mi hermano? Nadie viene al Padre. ¿Sabe qué connotación tiene esto? Esa palabra, nadie viene, nos está diciendo el Señor de una unidad, de una cercanía, de una intimidad, de una unidad perfecta, el Hijo con el Padre. Nadie viene, no nadie va. Porque si Dios, Cristo Jesús hubiera dicho, nadie va al Padre, entonces el Padre estaría completamente equidistante, alejado del Hijo. Pero no, Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el único que nos puede llevar a Dios. Porque Cristo y el Padre uno son. Mis hermanos, regreso a Hebreos 10:10. Mire lo que dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Y miren qué ofrenda, mis hermanos. No de un animalito, de un macho cabrío, ni de un corderito o de un carnero. Por eso cuando usted lea en Génesis capítulo 12, va a entender cuando Dios le habla a Abraham y le dice y le pide que lleve a Isaac, su único hijo, en sacrificio allí en Moriah, en el monte santo, y le dice que lo sacrifique y que la palabra reconciliadora y reconfortante del Padre para el Hijo. E Isaac le dice: Padre, ¿y dónde está el cordero? Dios te proveerá de cordero. Pero cuando al final del capítulo 12, el texto cambia abruptamente la palabra cordero por carnero. Y proveyó para ese momento un carnero, pero el verdadero cordero era el que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para entrar en el mundo, hacerse un cuerpo para él y ser el cordero inmolado, el único hijo. El que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, mis hermanos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, una sola vez. Mis hermanos, en este texto vemos también la gravedad de pecar voluntariamente. Cada vez que pecamos voluntariamente, cada vez que obstinadamente, sí, yo sé que esto es pecado, pero lo voy a hacer porque quiero disfrutarlo, quiero deleitarme, quiero complacerme. Mis hermanos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos llevando la ofrenda nuevamente a la cruz, lo estamos sacrificando. Por eso, como cristianos, debemos entender la gravedad de practicar el pecado. Somos pecadores, sí, pero no somos practicantes del pecado. Esa es la gran diferencia. Cristo es el suficiente sacrificio. Nadie puede venir al Padre sin antes ser santificado por Cristo, su palabra y su Espíritu. Por eso el texto dice en Hebreos 10:10, ahí está: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. En esa obediencia de Cristo somos santificados. Para Él llevarnos a Dios es necesario que cada uno de nosotros estemos santificados por Cristo, la palabra y su Santo Espíritu. Por eso, entre otras cosas, el Espíritu está con cada uno de nosotros. Y el proceso de la santificación va a durarnos toda la vida humanamente, hasta cuando el Rey de Gloria venga por segunda vez y nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces allí ya no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, más sufrimiento, ni más pecado.
porque ya seremos completamente redimidos y estaremos en la plenitud de la santidad de Cristo Jesús. Cristo es el suficiente sacrificio, mis hermanos. Dios es santo, santo. Nada impuro puede estar en su presencia. Cristo vino para llevarnos a Dios. ¿Cómo te va a llevar? ¿Santo o contaminado? Santo, porque nada impuro puede estar delante de la presencia de Dios. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Ahora entendemos más profundamente esto. Otros textos para entender a 1 de Pedro 3:18, cuando él dice que Cristo vino para llevarnos a Dios. Romanos 5:8-9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, Cristo vino para mostrarnos el amor de Dios, el amor del Padre. Cristo vino para ser ejemplo de obediencia. Cristo vino para llevarnos a Dios por medio de su justicia que nos cubre. Podemos ir con Cristo a Dios porque Cristo ganó su justicia por nosotros. Y su justicia, no la nuestra, porque el profeta Isaías lo dijo, que nuestra justicia o nuestros juicios son como trapos de inmundicia delante de Dios. Otra razón más porque necesitamos de Cristo, para que Cristo nos cubra, nos arrope con su justicia, nos envuelva. Por eso Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Porque cuando estamos allí en Cristo estamos escondidos, como lo dice Colosenses, estamos guardados en Cristo Jesús, y por eso hoy en este mismo momento en el Espíritu estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Mis hermanos, para llevarnos a Dios por medio de su justicia, Cristo debía nacer como humano para luego morir como humano por nuestros pecados, como suficiente Salvador, suficiente Redentor, porque Cristo es suficiente. Mire lo que dice el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Para llevarnos a Cristo, Dios entonces se hace propiciación. Y propiciación es expiar el pecado, es ponerse uno, como decimos en nuestro contexto y en nuestro argot popular, un chivo expiatorio, una persona que se le carga toda la culpa siendo inocente, para que los otros vivan, y soporta la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados y por nuestra maldad. Eso es lo que vino a hacer Cristo, para poder llevarnos santos, santificados, justificados delante de Dios. Hermanos, con todo esto voy a terminar. Ya hemos entendido de una manera mucho más amplia lo que significa que Cristo nos lleva a Dios. Y quiero finalizar el mensaje. Ay, esto no me quiere abrir. Quiero finalizar el mensaje de la misma manera que inicié, con el mismo texto. A la luz de todo lo que hemos dicho, ahora veamos y escuchemos nuevamente 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos. Ahora sabemos quién es el justo y quiénes son los injustos, todos nosotros. Pero ahora yo le tengo una noticia muy alentadora para ustedes y para mí. Ya no somos más injustos. Ahora Dios el Padre te ve justo.
te ve justo delante de Él, porque no nos mira directamente a nosotros, sino que la justicia de Cristo nos cubre. Y ahora cuando Él nos ve a través de su amado Hijo, y por eso ya no somos injustos, porque un injusto nunca heredará el reino de los cielos. Ahora Cristo ganó la justicia por nosotros y nos hace justos para poder llevarnos delante del Padre justos y santificados. Por eso la Navidad es celebrar a Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Hermano, emociónese, porque lo merece Cristo. Esto es grande, esto es poderoso, nuestra mente aún no lo entiende. No lo entendemos a plenitud, pero lo poco que podamos entender es suficiente para ver la grandeza y la majestad del Dios que adoramos y servimos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificados en el Espíritu. Déjeme concluir con esto. Cuando Cristo nos lleva, ya somos justos, somos justificados delante de Él, cubiertos por su justicia. Y si a usted aún no está como muy claro eso de cubrirlos por la justicia, déjeme darle una ilustración fácil. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿O madres? ¿Cuántos hijos menores tenemos en casa? Varios, ¿verdad? Unos más hijos que otros, y a veces tenemos hasta nietos. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién es el que se encarga y se preocupa por pagar el mortgage o la renta de esa casa que usted vive con su familia? ¿Quién? Los padres. Y los hijos no se preocupan. Ellos están tranquilos. Ellos están cubiertos por ti. Ellos están cubiertos y disfrutan de la plenitud de la casa sin tener que preocuparse. Uy, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? No, los padres cubrimos y le damos ese beneficio. Ahora entiende qué es estar cubierto por la justicia de Cristo. Nosotros ya no nos preocupamos de nada, solo disfrutamos de lo que Cristo ganó para nosotros. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. Padre eterno, gracias te doy, Señor. Gracias te damos en unión con mis hermanos, tu cuerpo, Señor, tu iglesia. Hoy venimos delante de ti, Señor, y nos rendimos en gratitud, Señor, porque tú pagaste algo que nosotros nunca podemos pagar. Gracias, Padre, por entrar en la humanidad. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a hacerte humano, revelarnos al Padre, darnos el perdón de los pecados, darnos la redención, la salvación. Y como si fuera poco, gracias, Señor, por llevarnos a Dios. Gracias, mi Dios amado, porque tu justicia hoy nos cubre y nos hace coherederos de la multiforme gracia de Dios y participantes de las riquezas inescrutables de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y yo te pido ahora, mi Dios, tú conoces nuestras dolencias, tú conoces nuestros males, nuestros padecimientos, nuestras enfermedades físicas. Yo te quiero pedir hoy, mi Dios amado, que en esta mañana tú te pasees, Espíritu Santo, de una manera muy especial. Ven y visítanos, pero de una manera especial, Señor. Toca a todo aquel que esté enfermo. Y tú, mi hermano, créelo con todo tu corazón, con toda tu mente.
con todas tus fuerzas y con toda tu alma, que en este momento Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, está haciéndote una visitación especial y está sanando tu cuerpo, está sanando tu alma, está sanando tu espíritu, te está limpiando, te está santificando, porque Él quiere llevarte al Padre. Paséate, Señor. Termina en cada uno de nosotros la obra que un día empezaste, Señor. Permite, mi Dios, que seamos dignos de estar en tu presencia. Limpia nuestra mente. Quita toda mentira que el enemigo quiere poner en nuestra mente, Señor. Instala tu mente, Cristo, en la mente de nosotros. Que solo tengamos pensamientos de bien, pensamientos de amor, de bondad, de justicia. Sana nuestro corazón, Señor. Quita todo aquello que te desagrada, que te molesta, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia, para que en todo lugar seamos el olor grato de Cristo. Para que aún en medio de nuestras aflicciones veamos tu gracia y tu gloria. Para que tú nos des fortaleza para resistir con valentía toda prueba y toda adversidad. Y si te place, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, sana a tu pueblo, física, mental y espiritualmente. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis amados. El Señor les guarde. Tengan una linda semana.